Profetizarán vuestros hijos e hijas. Es una cita del profeta Joel que en la mañana de Pentecostés repite San Pedro en su discurso carismático con toda la fuerza que tiene esa predicación, diciendo que hoy se cumple esa promesa. Profetizarán vuestros hijos e hijas. Lo que estaba anunciado se realiza en la mañana de Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama y constituye profetas, reyes y sacerdotes a los hijos e hijas de Dios por el bautismo y la confirmación. Profetas. Un profetismo de raíz bautismal que constituye una nota característica del ser cristiano. El pueblo cristiano comparte la profecía de Cristo. Cristo es el gran profeta que ha surgido entre nosotros, como se dice en el Evangelio de San Lucas. La misión del profeta es un servicio en favor de una vida nueva. Según San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 14, profetizan para edificar, exhortar y confirmar a los cristianos en la fe, para llamarlos a la conversión, pero que es un carisma sometido al ministerio apostólico. El profeta, tú y yo, cada uno por el bautismo que ha recibido, el profeta es enviado por el Señor para hablar las palabras de Dios en el mundo. El profeta no habla palabras suyas, ni interpretaciones personales, ni siquiera se convierte en protagonista en primer término para que le sigan a él, sino que quiere tan solo que se oiga la voz del Señor, incluso cuando es una voz que está clamando en el desierto. Además, en esta predicación profética se llama a la conversión, al cambio de vida, para empezar a vivir la novedad del Evangelio. La verdadera misericordia no es decir, no pasa nada, esto ya no es pecado. La verdadera misericordia es una profecía, es un anuncio de que todo pecado, cuando uno se arrepiente, puede ser sanado por la misericordia de Dios. La profecía, dice el Concilio Vaticano II, la podemos definir como la difusión del testimonio de Cristo. Profeta es el que habla por otro, el que habla a los hombres, comunicándoles las enseñanzas de Dios y haciéndoles conocer el testimonio de Cristo. El profeta es quien, como Jesús lleno del Espíritu Santo, bendice al Padre que se revela a la gente sencilla y adora a Dios. Profetas verdaderos los hay. Es carisma del Espíritu Santo. Profetas que anuncian el Evangelio donde menos se lo espera uno y que realizan, pues por ejemplo en Internet, tareas de apologética, defendiendo la fe pues frente a bulos, a calumnias, a falsedades. Profetas los hay en ambientes sociales adversos, o que son indiferentes en sus propios ámbitos laborales o en medios culturales. Son profetas en tertulias y en debates, donde están solos frente a los demás, dando la cara por Cristo y por su Evangelio. El verdadero profeta, en todo lo que hace y lo que dice, en su actitud y hasta en su presencia, se nota, se palpa que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, y que es de Dios siempre y en todo momento. Posee una profundidad grande, posee raíces de vida interior, y ese palparse que es un hombre, que es una mujer de Dios, será un signo de discernimiento de un verdadero profeta. Y hay que discernir y estar atentos
Y hay que conocer el actuar del Espíritu Santo para distinguir los buenos teólogos de los que son ideólogos, para conocer los verdaderos profetas de los falsos profetas, que son críticos y que son antijerárquicos, contra la jerarquía de la Iglesia, para conocer a los reformadores santos de los revolucionarios que todos quieren abatirlo. Nadie es profeta si no posee auténtica interioridad. Nadie es impulsado por el Espíritu si no hay silencio, reflexión y oración. Y así es como se detectan tantos ideólogos, tantos falsos teólogos, tantos profetas que son profetas de sí mismos y de su revolución dentro de la Iglesia. Simplemente carecen de interioridad, viven de lo exterior, viven de muchas audiencias, de mucho presentarse ante los medios, están siempre fuera de sí mismos y se les llena la boca de consignas, de lemas, de confusión, les sobran palabras vacías, les sobran lenguaje mundano, aunque se quieran presentar en el nombre del Señor, pero están disfrazados. El Espíritu Santo suscita profetas, claro que sí. Y el Espíritu Santo sabemos que trabaja en la Iglesia y no contra la Iglesia. Del Espíritu Santo no vienen ni la rebeldía, ni la contestación al magisterio, a los dogmas, a la enseñanza de la Iglesia, ni del Espíritu Santo viene la oposición a la jerarquía. Del Espíritu Santo viene la renovación, viene la paz, viene la comunión y vienen nuevas iniciativas apostólicas y misioneras. Claro que sí. El Espíritu Santo está en la Iglesia y actúa en la Iglesia. Y con almas que sí aman a la Iglesia, entonces el Espíritu Santo promueve una verdadera renovación y una conversión auténtica. El Espíritu Santo no está cuando uno se aparta de la Iglesia o cuando se mueve contra la Iglesia con rencor o con resentimiento, con altivez o con orgullo, o cuando los carismas se emplean para la propia vanagloria. El Espíritu Santo no está cuando, hinchado de sí mismo, uno, presuntamente creyendo poseer un carisma único, se considera cristiano adulto, cristiano maduro, frente a la masa de los cristianos a los que descalifica como infantiles, religiosos naturales. ¿Cuántos fueron así y terminaron provocando cismas? Así empezaron los montañistas. Y Tertuliano acabando en el siglo II y III, acabó entre ellos. El Espíritu Santo no conduce a dividir, a crear cristianos de primera clase y el resto una tropa o una masa amorfa. El Espíritu Santo no está cuando se ataca a la Iglesia jerárquica viviendo al margen de la recta fe, de la ortodoxia de la fe. El verdadero profetismo en la Iglesia nada tiene que ver con la crítica sistemática a la enseñanza de la Iglesia, a su jerarquía. Ni nada tiene que ver el Espíritu Santo con el disfraz del profeta que se presenta para modernizar la Iglesia, que lo que hace es destruirla, corroerla, mientras son aplaudidos por el mundo. La contestación en la Iglesia, el disenso, no viene nunca del Espíritu Santo. Ni los contestatarios de la jerarquía y de la liturgia y de la moral de la Iglesia pueden ser profetas del Señor. No vienen del Espíritu Santo. Estos falsos profetas, todo lo que tocan lo destrozan. Siembran semillas de confusión, de división, de ruptura.
esa contestación que se desató con violencia contra el Papa, contra la jerarquía, contra los dogmas, contra la moral, contra la liturgia, durante la época del Concilio Vaticano II y se está prolongando en ese posconcilio y llega hasta nosotros, se presentaban como profetas del Señor en una época turbulenta de cambio. Y enseñaban una fe que no era la fe de la Iglesia. Y se confundía al pueblo cristiano y aparecen pues esos falsos teólogos que se presentan como teólogos abanderados, teólogos del progresismo. Y se creen que van movidos por el Espíritu Santo y así se presentan. No nos dejemos engañar. ¿Cómo muchos se han podido convertir así en falsos profetas? ¿Cómo se han podido fijar más en el espíritu del mundo que en el Espíritu Santo? ¿Cómo se puede recurrir al Espíritu Santo y a los propios carismas como un pretexto para destrozarlo todo? Para sembrarlo todo de sal. Y en un campo de sal difícilmente florece nada. Ven, Espíritu Santo. Y a nosotros, que por el bautismo hemos sido constituidos profetas del Señor, haz que nuestra vida sea difusión del Evangelio de Cristo, predicación con la palabra, sin miedo y sin reparo alguno, predicación en el mundo del Evangelio de Cristo. Ven, Espíritu Santo, ven por María.